Además, el presidente dice, en el caso de México, descarta que exista un golpe blando porque la gente, el pueblo, está muy bien informada, está politizada y también, por otra parte, sí condena lo que sucede en Perú y se hace esta revelación que Pedro Castillo habló a Palacio Nacional diciendo, voy para la Embajada de México en Lima, ayúdenme, y por supuesto se le da por instrucción del presidente esta facilidad para otorgarle el asilo político, pero ya no llega porque lo detuvieron antes. Sí, ayer se veían las imágenes de esta caravana en donde presuntamente viajaba Castillo, fue interceptada, se especuló mucho alrededor, se le preguntó incluso al canciller Marcelo Ebrard, él dice no tengo ninguna solicitud formal, se escucharon cosas al respecto. Hoy el presidente, efectivamente, como dices Jorge Armando, revela que Pedro Castillo le llamó en su momento. Le llamó y bueno, pues también recupera el presidente todo lo que sucedió, por ejemplo, con Evo Morales, el rescate de este expresidente de Bolivia, y por ahí también manda una serie de mensajes en los cuales nos deja ver la actitud de ciertos gobernantes de ciertos países que le negaron el apoyo al gobierno de México en esa misión que ha resultado ser histórica y que narra el propio presidente en su libro A la mitad del camino. En el caso de Perú, por ejemplo, no le dejaron a este avión mexicano bajar ahí, a pesar de que no tenía gasolina, o sea, le complicaron mucho la misión. Tampoco podía pasar el avión que rescataba a Evo Morales por espacio aéreo ecuatoriano, por ejemplo. Entonces, el presidente dice, ¿cómo es posible que estas oligarquías siguen operando? Muchas de ellas contrarias al sentir popular, porque no se nos puede pasar de vista, estimados de la audiencia, que Pedro Castillo ganó por la vía democrática y no lo dejaron gobernar. O sea, 3, 4 veces peticiones de destitución, y no solo eso, se inventaron este tema de que tiene incapacidad moral, que eso puede significar todo y nada. Los que no tienen autoridad moral, el conservadurismo, que simplemente ha trabajado en favor de unos cuantos históricamente en América Latina y en el mundo, diciendo, es que este que es de origen campesino tiene incapacidad moral. Así es, y un poco lo que hace el presidente el día de hoy, y lo vamos a estar platicando a detalle, es sostenerse en su posicionamiento del día de ayer, que contrasta con otros que se dieron también en el curso de los acontecimientos allá en Perú, en donde abre la lente, ¿no? O sea, no es el momento en el que Pedro Castillo decide disolver el Congreso, sino en qué contexto se da todo esto, y esto es un proceso largo que hay que analizar, a elecciones que hay que aprender también, de las cuales hoy habla el presidente, y de todo esto, desde luego, le vamos a hablar el día de hoy en Mañanera 360, pero vamos primero con nuestro compañero Miguel Arzate. ¿Lo tenemos? No lo tenemos todavía. Bueno, podemos, ¿sabes qué? Podemos comentar esto que al final de la conferencia matutina se comentó sobre el aumento, no es cierto, la disminución del índice de inflación en México, a pesar de pronósticos. Estaba viendo en algún periódico el día de hoy, hacían un pronóstico de que iba a volver a subir, iba a cerrar con un aumento de inflación. Ahora lo que estamos viendo es una leve disminución, poquito porque es bendito, dice el presidente, pero sí se da esta leve disminución al 7.8%. Teníamos 8.41 en octubre y bajó al 7.8. O sea que el plan del gobierno está funcionando. Así el plan de contención, que incluye subsidio a los energéticos y también lo que tiene que ver con pues estos acuerdos con supermercados, con tiendas que dan el abasto de los productos básicos para que pues se contenga esta inflación. Así que importante. Y a propósito de esto, nada más recordar rápido lo que plantea el presidente, que Vicente Fox, para que veamos la lógica neoliberal, Vicente Fox cuando gana como presidente electo y López Obrador es jefe de gobierno electo, le dice, oye, a ver, nada más me vas a tener que ayudar en algo. Vamos a aumentar el IVA, vamos a castigar a la gente. Ah, pero ¿cómo atendió Vicente Fox a los Briviesca? Y eso es parte del esquema neoliberal, el castigo a las clases populares, y que López Obrador dijo, a ver, no, yo no voy a apoyar eso, yo no puedo apoyar el aumento del IVA, vengo llegando, aplica la austeridad y el combate a la corrupción. Desde entonces, las diferencias
claramente, ¿no?, entre proyectos, y hoy en día pues gobierna el proyecto al cual se opuso Vicente Fox y la oligarquía, ¿no? Así es un botón de muestra, ¿no? Sí. De cuáles son las lógicas, porque y es muy simpático como lo cuenta el presidente, porque frente a la propuesta de vamos a aumentar el IVA, el presidente la contrapropuesta. ¿Y por qué no combatimos la corrupción? No, ¿cómo crees? Ya todo está comprometido. Es impresionante el cinismo que desde ese momento se manejaba, bueno, todo el periodo neoliberal, pero que así frontalmente pues se trataba sin ningún tapujo, ¿no? Sí. Hoy cuenta el presidente a propósito de la situación de corrupción que se heredó en Hidalgo, que también vamos a comentar aquí. No está todavía Miguel Arzate, entonces vámonos de lleno ya, creo que es ya pertinente, vámonos con los diarios, con el kiosco, porque pues desde luego la gran información que cundió en toda la prensa nacional, internacional también, fue lo que sucedió el día de ayer en Perú, que fue la destitución y la detención del ahora expresidente Pedro Castillo, después de que decidiera el día de ayer disolver el Congreso y entrar en un estado de excepción. ¿En qué contexto? Eso hace una gran diferencia entre quienes leen que lo que pasó en Perú o la situación del Perú actual surgió como consecuencia de la decisión de Castillo y quienes pueden leer más allá de lo que se presenta ahora. Bueno, lo vemos, ¿no? O sea, cómo se presenta lo que sucedió en la prensa nacional y mucha también de la internacional. Lo podemos ver en, por ejemplo, las 8 columnas del Milenio. Fracasa Fujimorazo en Perú y Castillo acaba en la cárcel. O sea, lo ponen a él como el malo de la película, ¿no? A Castillo. Así es. Fracasa Fujimorazo. La fotografía, la ruptura del orden constitucional, recae esta responsabilidad sobre Pedro Castillo. Y ojo, no es defender esa decisión que se tomó, pero es que si no se ve lo demás, entonces no se entiende nada. ¿Qué contraste la primera plana de la jornada, en donde dice golpe de Estado en Perú, apresan al presidente Castillo? Fue destituido luego de ordenar el cierre del Congreso andino lo sustituye la vicepresidenta Dina Boluarte, pide tregua, enfrentó el depuesto ejecutivo el ambiente hostil de las élites, destaca lo que desde ayer dice el presidente López Obrador y que se cancela la cumbre de la Alianza del Pacífico, pero si uno ve la nota y si uno ve la foto, pues habla más de todo este contexto de asedio permanente que sufrió Pedro Castillo desde antes incluso de tomar la presidencia, porque recordemos que no se le quería ni siquiera dejar tomar lo que había ganado por conducto de la elección, por los votos populares allí en Perú. No se le quería dejar, se planteaba que había habido un fraude, un narcofraude, y a partir de ese momento, uno tras otro, intentos de destitución, por razones que ahora vamos a comentar también. Pues sí, estamos viendo golpes blandos en la región. En el caso de Argentina, utiliza la oligarquía al Poder Judicial para golpear y cerrar el paso a Cristina Fernández como máxima exponente del peronismo. O sea, es una embestida en contra de un grupo político. Y en este caso utilizan al Congreso las oligarquías, claro, apoyadas por los medios de comunicación, para quitar a un presidente electo por la vía legal y democrática. En el caso de Pedro Castillo, gana y bueno, pues los congresistas lo querían quitar desde el día 1 y en todo caso estamos también ante lo que pareciera que cayó en una trampa y así lo manifiesta el presidente López Obrador, porque se veía venir que le iban a quitar desde el Congreso y lo que hace Castillo es decir, voy a disolver a este poder legislativo y de alguna manera cayó en esa trampa porque lo quieren colocar como un dictador, como alguien que pues quería concentrar todo el poder cuando dio esta respuesta se veía venir, o sea, fue un acto de provocación, ¿no? En el cual cae el propio Castillo, dice el presidente, yo al final del día no me puedo meter, sí, pero sí condeno estas embestidas y en el caso de México, por eso ha sido muy importante la vinculación directa con la gente, porque yo no me confío de los de arriba, no me confío. A mí me ha rescatado el pueblo con el desafuero, cuando entonces hubo una embestida. Me rescató también para ganar
en la jefatura de gobierno del pueblo de Iztapalapa y tantos episodios que podría narrar López Obrador, ¿no? Esa como una de las grandes lecciones de este episodio, de otros también, efectivamente, en América Latina. Nada más para cerrar el planteamiento de hoy de la jornada, en La Rayuela dice: vientos del norte, OEA y ONGs en la caída de Chávez, de Evo y ahora de Castillo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta hipocresía con la que de pronto se asume a la letra se plantea que el orden constitucional pasa por no hacer lo que ayer hizo Castillo, pero en ningún momento se ha cuestionado por parte de ONGs ni de los demócratas que ahora salen muy indignados a hablar del dictador Castillo. Nunca se cuestionó esta ruptura del orden democrático en Perú a través de toda esta embestida por parte del Congreso, ¿no? O sea, desde luego tienen un andamiaje institucional muy disfuncional, pero además del andamiaje también hubo una embestida por parte de un conservadurismo que nunca quiso aceptar que Pedro Castillo ganó las elecciones. Otras cosas también pasaron y por eso las lecciones del Perú, y es que finalmente Pedro Castillo también se fue aislando, también se apartó, digamos, de una base social y una base partidista que estaba afín a un proyecto que fue prometido en un principio, pero eso no justifica esta ruptura y esta embestida por parte del Congreso. Vamos a ver porque es importante este contexto a través de esta nota que hicieron de síntesis entre lo de ayer y lo que ha pasado en este proceso de nuestros compañeros de Informativo 14. Vamos a ver eso y regresamos. Mientras que haya una juventud valiente y combativa, ahora vamos a tener un gobierno popular del pueblo. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Perú vive un episodio más de guerra política y de lawfare institucionalizado. Pedro Castillo fue destituido por el Congreso peruano alegando incapacidad moral, la tercera moción que enfrentó el mandatario desde que llegó al poder en 2021. Varios diputados que originalmente se identificaban con la izquierda que lo habían llevado al poder le dieron la espalda y por la tarde el golpe se consumó. El Congreso tomó protesta a la vicepresidenta Dina Boluarte. Fue la culminación de horas de incertidumbre y de ataques políticos. El cargo de presidente de la República y asuma, de acuerdo con la Constitución política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026. Por la mañana, Castillo echó mano de una de sus últimas cartas políticas al anunciar la disolución del Congreso, un legislativo que bloqueaba cada una de sus acciones e incluso le impidió viajar a México para la cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba agendada en México la semana pasada. Aún en el Palacio de Gobierno en Lima, Castillo envió un mensaje a la nación en el que refrendó su defensa frente a las acusaciones por corrupción que desde el inicio de su mandato hizo frente. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial. Situación nunca antes vista en la historia peruana. Asimismo, enlistó una serie de medidas ejecutivas en las que incluyó la disolución del Congreso, una reorganización del sistema de justicia, la instauración de un toque de queda, el decreto para un estado de excepción. La Embajada de Estados Unidos fue enfática. La embajadora Lisa Kena publicó que rechazaba cualquier intento extraconstitucional para impedir al Congreso gobernar. A partir de ahí, vino una ola de renuncias. Asimismo, la Policía Nacional del Perú publicaba un comunicado conjunto con las Fuerzas Armadas en el que refrendaron su respeto al orden constitucional establecido e hicieron un llamado a la ciudadanía. Tras el mensaje de Castillo a la nación y en la antesala de la votación en el Congreso, se especuló sobre su traslado a la Embajada de México en dicho país, por lo que diversos carros y manifestantes fueron a bloquear su entrada con el objetivo de impedir que ingresara. ¡Ganó la democracia! ¡Ganó la democracia! ¡Ganó la democracia!
embargo, Castillo salió del Palacio de Gobierno y se trasladó a la sede de la Prefectura de Lima, en la Avenida España, donde fue detenido. La Fiscalía señaló que el Ministerio Público dirigió la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Francisco Morales, también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas del país para restablecer el orden constitucional y horas más tarde se reuniría con la nueva presidenta Boluarte. Se han restituido las competencias naturales de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales y esperamos que el país se enrumbe, ¿no?, a un gobierno que se preocupe de los verdaderos problemas que tiene el país: educación, salud y sobre todo respeto de la Constitución y la ley. Y la líder opositora peruana Keiko Fujimori acusó al presidente del país, Pedro Castillo, de dar un golpe desesperado y exhortó al Congreso a destituirlo y a las Fuerzas Armadas a respaldar el orden constitucional, y saludó a la nueva presidenta, Dina Boluarte. La turbulencia política que hoy vive Perú no fue gestada en el aviso del presidente Castillo el día de hoy o en la votación del Congreso que lo destituye, sino que se inició desde el comienzo de su gobierno que, con tan solo 1 año y medio, tuvo 5 gabinetes y más de 80 ministros, enfrentando un poder judicial que lo puso contra la pared por diversos casos de corrupción y que, como en el caso de Argentina, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una vez más vemos cómo la justicia es usada como arma política para cualquier bando. Y aquí la pregunta es, ¿quiénes tienen incapacidad moral, entre comillas? ¿Quién ganó por la vía democrática o quienes no aceptan que un campesino los gobierne? ¿Dónde está lo de la incapacidad moral? Porque además, ¿cómo tipifica uno eso? O sea, no hay manera. Sí. La verdad también nos refleja un atraso y cómo el conservadurismo penetró por siglos en América Latina. Y tendría que haber, sobre todo también, una revolución de las conciencias en Perú, lo que ya está iniciado en México. Por eso el presidente, a un presidente cuando era Pedro Castillo, le llamó a López Obrador a Palacio Nacional pidiéndole ayuda, diciendo necesito llegar a la embajada, y ya narró parte de la historia el presidente, ¿no? Sí. Algo que es importante. Vamos recuperando algunos de los comentarios que hizo esta mañana el presidente acerca de este tema. Lo primero es el relato sobre esta solicitud que le hace Pedro Castillo cuando le llama por teléfono y lo que ocurrió después. Aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos. Y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera. Y el presidente también habló en particular de la inestabilidad que se vive en Perú. Dice, ¿cómo es posible que tantos presidentes? Una cosa es opinar, una cosa es señalar y la otra es intervenir. No ha habido una intervención porque lo están acusando a López Obrador, conservadores peruanos, como lo hicieron algunos bolivianos, de estar interviniendo, pero pues no interviene, simplemente en este caso se está dando la posibilidad de un asilo político que tiene que ver con la tradición de nuestro país, y hay que destacar que muchos grupos sociales han agradecido a México la hospitalidad en tiempos de crisis, y está abierta la puerta, pero bueno, también el presidente refiere cómo
se llega a esta crisis y en todo caso, recuerda también su encuentro con Castillo allá en Palacio Nacional, lo que le narró en su momento, que la gente racista o un sector racista en Perú, cada que pasaba Pedro Castillo se tapaba la nariz. Estamos observando un estira y afloje, cómo a pesar de un avance claro de la izquierda progresista en la región, todavía hay grupos que se resisten a aceptar siquiera la posibilidad de que un campesino los gobierne, ¿no? Así es, así es. Y vamos a ver parte justo de lo que fue esta reflexión en donde lo que el presidente un poco dice a propósito de estos 5 o 6 presidentes en los últimos 5 años es a nadie ayudan, a nadie del pueblo peruano ayuda esta situación. Además, esto va acompañado de una prevalencia de una élite política y económica, pues que evidentemente ha llevado una serie de políticas que generan condiciones de desigualdad, ¿no? Y en medio de todo esto, también la ingobernabilidad y la inestabilidad política. ¿A quién ayuda eso? Desde luego, no al pueblo, y narra un poco lo que es su interpretación de bajo qué condiciones fue que Pedro Castillo tomó la decisión que tomó. Lograron destituirlo, pero es la decisión que tomaron estas élites. Yo no creo que sea lo mejor para los pueblos. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú, porque es mucha inestabilidad. 5 presidentes en 6 años. ¿Quién sufre? El pueblo. Tenían todo para destituirlo. Imagínense el precepto legal, incapacidad moral. Está en la Constitución, ¿no? Y cuando me imagino ya él siente que lo van a destituir, pues toma una decisión de desaparecer el Congreso. Pues eso lo que precipitó pues fue su destitución, y además les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven pues muy constitucionalistas, muy respetuosos de la legalidad, para destituirlo. Pues sí, les dio el argumento, pareciera que cayó en una trampa. Pero aquí el tema es que ya lo iban a destituir. Entonces se adelanta Castillo a decir, disuelvo al Congreso, una crisis política que no estaba resuelta. Y bueno, pues ahora veremos qué sucede en Perú, porque de alguna manera la película de Bolivia nos debe llamar a la reflexión. Hay que recordar que en su momento los conservadores dijeron, ya, Janine Álvarez, si no mal recuerdo. Áñez. Ya, ella es la presidenta, incluso le pasaron la banda a los militares, ya no pasó nada, ya no sucedió nada. Bolivia retoma la senda, ¿no?, neoliberal del crecimiento y de los empresarios. Y bueno, pues cuando se convoca a nuevas elecciones, gana el movimiento de Evo Morales, y no solo eso, sino esa presidenta temporal acaba en prisión. Así es. Veremos qué sucede, ¿no?, en el caso de Perú, que ahora supuestamente quien asume estaría hasta el 26, esta mujer que era la vicepresidenta, ¿no? Sí, porque sobre todo por lo que acompañó esta decisión de Pedro Castillo, digamos, los antecedentes. Se le iba a destituir, sí o sí, eso ya iba a pasar con el acompañamiento de medios de comunicación que venían haciendo de la imagen de Pedro Castillo una cosa cada vez más descompuesta en función de acusaciones que nunca fueron probadas, no están sustentadas. Estas acusaciones de corrupción que forman parte, digamos, de una de las razones por las cuales pidieron su destitución. Ahí no hay comprobación. Pidieron su destitución por una consulta que en algún momento pidió Pedro Castillo, una consulta ciudadana para ver si abrían un espacio para la entrada de Bolivia en el mar. Eso lo quisieron acusar de traición a la patria, incluso por plagio en su tesis. Es decir, había una cadena de señalamientos que son lo que constituyeron la esencia de estos intentos de destitución que no se sostienen. Entonces ahí sí uno podría alegar también pues que hay irregularidades y que hay una acción de mala fe, independientemente de que también podamos analizar esto otro que creo que también fue fuerte de lo que habló el presidente el día de hoy cuando dice:
se tiene que gobernar para el pueblo, se tiene que gobernar por el pueblo y no, justamente, no transar con las élites políticas por la presión que ejerzan, que es una de las cosas que le pasó a Pedro Castillo. Ayer me comentaba Gabriela Rivadeneira, quien fue la presidenta de la Asamblea en Ecuador y, por supuesto, tiene mucho conocimiento de este tipo de situaciones en América Latina. Me comentaba que cada vez que se hacían un paso para adelante las presiones por parte de la oligarquía, Pedro Castillo cedía. Cedía y cedía, se fue aislando justamente de la base social y de la base partidista de izquierda, y entonces finalmente quedó absolutamente aislado, que un poco fueron las condiciones desesperadas frente a las cuales vemos esta decisión el día de ayer. Y el presidente dice, eso no debe de pasar porque efectivamente debe haber una sociedad politizada, cada vez mayor politización, pero eso también se debe de dar en acompañamiento del cumplimiento de una promesa, del cumplimiento pues de una serie de ofertas que se hicieron cuando Pedro Castillo llegó a la presidencia y que finalmente no pudieron ser cumplidas, tanto por la presión como por propias decisiones de Pedro Castillo, que entonces se quedó en una especie de impas. Por eso, cuando habla el presidente de México, habla de que las condiciones pues también son muy distintas. Sí, porque dice hay que construir una base social, de alguna manera sugiriendo que no lo pudo lograr Pedro Castillo, así como en su momento no lo logró Madero en México, que lo considera un mártir, un hombre demócrata, pero como no tenía ese apoyo, ese respaldo popular, pues las élites se impusieron. Vamos entonces a escuchar algo de esto. ¿Cuál es la lección? Hay que gobernar para el pueblo. No se debe confiar en los que supuestamente son líderes de opinión, no pertenecen a la llamada clase política. Ahí hay mucha falsedad. Y antes, y todavía se piensa que la política es estar bien con los potentados, es estar bien con los dueños de los medios de información, es estar bien con los intelectuales alcahuetes. No, hay que estar bien con el pueblo por dos razones. Una que es fundamental, por humanismo, porque gobernar es atender a todos, pero fundamentalmente a los más necesitados. Esa es una razón. Y la otra es que el pueblo no es malagradecido, el pueblo es leal. Si se voltea a ver al pueblo, si se respeta al pueblo, si se ayuda al pueblo, se cuenta con el pueblo, se tiene siempre una base social para sostener a un gobierno que busca cambios y que busca transformación. ¿Piensa que se está llevando a cabo un golpe blanco ahora aquí en México? No, aquí no han podido ni podrán. Aquí nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy consciente. Por eso digo, es de los pueblos más politizados del mundo. Ya a este pueblo no se le engaña. Pueden estar gritando y gritando y gritando día y noche en los medios de información y calumniando. Ya ni siquiera funciona la máxima esa de Lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ya no funciona ni siquiera eso. Nada. Ya salimos ilesos de la calumnia. Y por eso el presidente agradece el apoyo de la gente, que se refleja en una encuesta internacional de Morning Consult, que cada semana da una actualización, y ahora pues tiene un importante aumento en la aprobación al presidente. De 69 pasa a 73%, se acerca a Modi de la India, quien todavía es el primer lugar con 77%, pero dice el presidente, bueno, para que vean que lo estamos haciendo bien, y a pesar del ruido, de que el 99% de la prensa está en mi contra, pues como la gente tiene acceso a otros medios de comunicación, además está muy politizada, no se deja ir con la finta de los medios tradicionales, bueno, pues estamos en este proyecto bastante firmes, o sea, a pesar del estruendo, a pesar de que cada paso que da López Obrador, los opositores andan rabiosos.
y no solo luego los opositores, sino ciertos personajes ahí del movimiento que no les gusta que el presidente siga siendo pues el principal exponente de la izquierda en México. No solo es el presidente, es líder social, es un hombre que se ha ganado un espacio precisamente por sus acciones anteriores. Así que pues va bien en las encuestas, ¿no? ¿Uno qué podría decir de esto? O sea, ¿por qué va bien? Ah, bueno, pues porque está cumpliendo sus promesas de campaña, los programas sociales, que va a hacer el combate a la corrupción. Sí, La gente le ve voluntad de cambio real, no cosmético, no un asunto nada más de administrar a la burocracia, sino estos proyectos, incluso que hoy se hace referencia a lo del Tren Maya, cómo va lo que tiene que ver con Dos Bocas y la transformación del país, ¿no? Sí, son dos condiciones. Es una población muy politizada, efectivamente, pero donde también la manipulación no hace mella porque no hay vacío. O sea, el vacío sería que no estuviera ocurriendo nada, con lo cual se pudiera constatar que una transformación está en curso. Eso no es lo que ve la gente y eso es lo que de pronto cuesta mucho trabajo entender por parte de una oposición que simplemente quiere caricaturizar a esa población de focas aplaudidoras, ¿no? Aquí hay otra cosa que está ocurriendo que no se está leyendo bien, pero el presidente sí lo lee y así es su comentario a partir de esta encuesta que, como ya sabemos, ya la incorporamos todos los jueves, se está monitoreando. Espérame. Vela, no te gusta, ¿verdad? Quédate un ratito viéndola nada más. Un ratito, espérate. Miren, ahora sí, a 4 puntos de Modi. Nunca habíamos estado así. Primos, hermanos, muchas gracias. El pueblo es mucha pieza. Muchas gracias. Y yo nunca, jamás les voy a traicionar. Primos, hermanos todos, ¿no? Primos, hermanos todos. Oye, pero incluso hoy, y ya otro día lo había comentado, pero no lo habíamos podido retomar aquí, este fenómeno que está ocurriendo a diferencia de en otros momentos de la historia política del país, en donde se ve claramente más definido por las posiciones políticas la población a través de una encuesta que hoy muestra otra vez el presidente, en donde se va cerrando la brecha entre quienes están a favor de ciertos partidos, otros partidos, o sea, de proyectos políticos, y lo que va decreciendo es la cantidad de indecisos. Ese es un fenómeno importante que habla de que sí existe no solamente mayor politización, sino mayor definición política de la gente. Vamos a ver. Esta línea negra son apartidistas, pero miren el comportamiento y miren lo último. Porque algunos conservadores dicen hay que conquistar a los apartidistas, a los que no se identifican. Y bueno, pues la realidad es que la mayoría de los votantes tienen una identificación, si no con un partido en un asunto particular, puede ser con una corriente, y la cosa también es la capacidad de movilizarse el día de la elección. Hay quienes dicen, pues, o no tengo ganas, o no puedo, o a la mera hora, por alguna razón en particular, no van el día de la votación, pero pues básicamente sí hay una definición del electorado. Y si vemos la definición del electorado, pues mayoritariamente está apoyando a la 4T en las encuestas. Los conservadores, por ejemplo, decía Santiago Krill, es que tenemos que lograr en la oposición lo que ya hicimos en el 21, porque en el global, junto con Movimiento Ciudadano, sacamos más votos. Pero si vemos lo que sucedió en las entidades en donde estaba en juego la gubernatura, arrasó Morena. Entonces, están analizando mal las cosas. Una cosa es una elección de medio término, en donde no se genera tanto ímpetu de salir a la votación. Y otra cosa es cuando ya vas viendo quién te va a gobernar. Ahí sí, la mayoría está apoyando a los candidatos de la 4T. Y es lo que se ve venir hacia el 24. Perdónenme, yo no veo por dónde pueda ganar un candidato o candidata de la oposición la presidencia de la República.
lo van a intentar, por eso andan también muy interesados en que el INE no se toca y estos organismos que de alguna manera en un momento dado de desesperación puedan apoyar a hacer asuntos hasta ilegales, ¿no? Claro, y de pronto por eso vemos estas campañas desesperadas que, por cierto, ayer también se dieron en el marco de esto que sucedió en Perú, tratando de hacer el espejo. Hubo un hashtag incluso que se llama Sigue México, una cosa así, ¿no? Como sí, estableciendo un hashtag que se hizo a partir de muchas cuentas de bots. Pero no solamente, hay quien sí saca raja de esto o intenta sacarlo. Y lo que fue muy interesante también fue la respuesta que dieron muchos usuarios de Twitter para decir, espérate, un poco lo que dice el presidente, aquí la cosa es muy distinta. Vamos a ver, tenemos los tweets, recuperamos algunos para poder ejemplificar esto que se dio el día de ayer. Mírate en el espejo, así acabarás tú tratado por el pueblo con desprecio y el mismo rencor que sembraste cosecharás. Hablando, por supuesto, el tema de Castillo. Vicente Fox, la policía de Perú detuvo al presidente cuando viajaba en una camioneta con rumbo desconocido, poco después de que el Congreso destituyó este martes al exmandatario por incapacidad moral. López, pon tus barbas a remojar. Es de los tuyos, dice Vicente Fox, que hoy nuevamente fue exhibido por su pensamiento corrupto. ¿Sigues tú? Escribe otro usuario de Twitter. ¿Qué más tenemos? Bueno, al estilo de Lili Telles, senadora del PAN, que también le dijo, sobre advertencia no hay engaño, López. A ver, la otra senadora, Kenia López Rabadán, panista, que suele ser estridente, dice, Cristina Kirchner de Argentina a la cárcel y Pedro Castillo de Perú destituido y detenido. Así el destino de los populistas que empobrecen a sus pueblos. López Obrador, ese será tu futuro, la cárcel y el desprecio. O sea, ahí las amenazas, los amagos. Por eso es muy importante lo que hace el presidente, recordarles el apoyo popular del cual goza. 73% de aprobación. No funcionan estas campañas, no funciona la basura cibernética, sino las acciones de gobierno. Porque mientras muchos de estos legisladores y legisladoras andan tuiteando, López Obrador se la pasa trabajando, resolviendo asuntos de Estado. Se está tomando muy en serio lo que tiene que ver con el desarrollo del país y buscando que se ancle el desarrollo hacia la posteridad, no nada más de corto plazo. Pero aquí vemos parte de lo que es la contrario. Respuesta, ¿no? La respuesta, aquí no habrá golpe de Estado de los conservadores, ya que nosotros, el pueblo, somos su ejército, dice una usuaria, la Catrina Norteña. A la orden, mi presidente, recuerde que ahora somos el pueblo quien lo cuida, somos 75% de la población. Bueno, 73, según Morning. Sí. Vamos con otro. A ver. Aquí en México, quien llegara a ser nuestro presidente, primeramente tiene que pasar por encima del tigre. Quien le llegara a hacer algo, ¿no? A nuestro presidente primeramente tendrá que pasar por encima del tigre. Muchos se dieron ayer en ese sentido, en respuesta a bots o no bots, o quien quiera sacar raja de eso que ocurrió ayer para hacer el símil. No hay ningún símil aquí. Y a propósito de este tema, también se le hizo esta mañana la pregunta al presidente por reacción de grupos conservadores allá en Perú, que por supuesto que aquí se hace eco de esas voces, en el sentido de que el presidente habría tenido una actitud intervencionista con respecto a lo que pasó en el Perú. Vamos a ver lo que responde hoy el presidente. Bueno, en todo caso, si hubiera intervenido, yo creo que hubiera sido para ayudar a Pedro Castillo. Y ya vimos que lo destituyeron, ¿no? A Pedro Castillo. O sea, en todo caso, pues no habría sido efectiva. Pero no hubo una intervención. O sea, hay una opinión y una voluntad de que México reciba a los mandatarios y en su caso a políticos perseguidos. O sea, eso no tiene nada que ver con una intervención. En su momento hubo una colaboración porque Pedro Castillo le preguntó a López Obrador sobre los programas sociales y llevaron una misión encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a Perú y les dio una asesoría. Y algunos conservadores peruanos dijeron, eso es intervención del gobierno de México. Era una colaboración porque Castillo quería saber cómo estaban operando los programas sociales en México para, de alguna manera, implementarlos en Perú, si es que se podía.
pero son asuntos muy distintos. Además, qué distinto, claro, qué distinto es que un gobierno llame o pida apoyo de otro gobierno y en donde se da este intercambio pasa algo en un país y me abro el derecho de decir lo que tiene que pasar. Es decir, y es interesante porque justamente la periodista, la reportera, que ahorita se me está yendo el nombre, de Proceso, que le estaba diciendo... Dalila Escobar. Se está diciendo que usted cometió un acto intervencionista. Luego el presidente saca justamente una publicación de Proceso. Lo que destaca es que Human Rights Watch está llamando a los legisladores mexicanos a que voten en contra de la reforma electoral. ¿Con qué derecho hacen ese llamado una organización no gubernamental internacional a los legisladores mexicanos que responden a los votantes mexicanos? Lo mismo que, ¿cómo se llama este grupo en Europa que igualmente llamó, ¿no? Hizo esta recomendación a propósito también de la reforma electoral, ¿no? Esta Comisión de Viena, Europea. si mal no recuerdo. Exactamente. Esta comisión, Esas cosas sí se dan del otro lado, muy distinto. Justamente plantea el presidente, pues yo todas las opiniones que he dado son opiniones públicas desde aquí y además no estamos interviniendo en las acciones de otro gobierno, pero otra cosa muy distinta es que no podamos dar una opinión como ¿por qué no? Vamos a ver. Sí, de acuerdo. Lo que es es que hace que el ha sido público, lo he dicho aquí. Si eso es injerencismo, creo que es una exageración. Sin embargo, como son parientes, ¿no?, los conservadores de todos lados, si hay una injusticia en cualquier lugar del mundo, ni modo que no pueda uno opinar. El presidente no les dice a los peruanos cómo tienen que actuar. No les dijo a los congresistas tienen que votar en un sentido u otro. Incluso nada más está pidiendo, en el caso de Castillo, que se le garanticen sus derechos humanos. Dice, nosotros vamos a observar lo que sucede en Perú. Tienen que resolver ellos. Nos ceñimos al texto constitucional mexicano, el artículo 89, de la libre autodeterminación de los pueblos. Pero por favor, no vayan a cometer atrocidades, garanticen sus derechos humanos de Pedro Castillo y en su caso, pues las puertas abiertas de México si deciden que deba salir, ¿no? Castillo. Entonces... En cambio que sí hizo el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada con un comunicado decirle a Pedro Castillo, eso no, Pedro Castillo, eso no, da marcha atrás. Es decir, sí hay una distancia entre lo que resulta una acción intervencionista y lo que resulta en todo caso una acción que responde a la posibilidad de responder a una petición de asilo, a un apoyo en términos de derechos humanos que no cambia, no modifica las condiciones que se están viviendo y decidiendo dentro del Perú. Y el presidente López Obrador también, a propósito de esta voluntad que tiene de que haya un debate público, que exista una libertad de expresión, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, que las expresiones, más allá de que si estamos de acuerdo o no, se salvaguarden. Recordó el caso de Assange, ¿no?, y de Elon Musk, cómo este dueño de Twitter, por un lado, ha pues abierto encuestas diciendo, ¿quieres que Trump permanezca o no? Si lo regresamos o no de las redes. Entonces el presidente recuerda cómo pues él ha estado apoyando más allá insisto, de una simpatía en específico, si debe haber una salvaguarda de la libertad de expresión, ¿no? Así es, y mostró ahora la encuesta en referencia a Julian Assange, que por eso dice, me dio mucho gusto ver que ahora se pusiera esto sobre la mesa. Elon Musk publica, no estoy expresando una opinión, pero prometí realizar esta encuesta. Se debe perdonar a Assange y a Snowden. 80.5% de quienes participaron, estamos hablando de 3.316 votos. 3 millones, ¿verdad? Sí, es que me queda lejos, sí. 3.316.000 dicen el 80% sí se debe perdonar, 19% dice que no. Pues sí, han sido perseguidos precisamente por revelar información de interés público. Ese es el asunto medular.
y bueno, pues les han cerrado los espacios, y en el caso de Assange todavía está pendiente el juicio, y por igual hay que recordar que México ha dicho a través del presidente López Obrador, aquí lo recibimos, si es necesario que venga y le damos asilo. Así es.